Eres una inútil. No sirves ni para cuidar a mi madre, gritó Carmen, mientras yo, con lágrimas en los ojos, cargaba a mi hija enferma sin un euro para sus medicinas. Durante 6 años, mendigué el dinero de mi esposo. Hasta que un día, todo cambió. ¿Quieres saber cómo hice temblar a los que me humillaron? Escucha mi historia. Soy Lucía Morales, una mujer de 35 años, atrapada en un matrimonio que alguna vez creí sería mi refugio. Durante 6 años, como ama de casa a tiempo completo, en esta casa de 2 pisos en Seville, cada vez que le pedía a mi esposo, Javier, los 500 euros para los gastos del mes, sentía que estaba rogando por mi dignidad. 500 euros. Una cantidad que él me hacía sentir como si fueran 1.000.000. Cada mes, la misma humillación. Cada mes, la misma mirada de desprecio. Pero no siempre fue así. Recuerdo los días de la feria de abril, hace 7 años. Javier y yo bailábamos flamenco bajo las luces de las casetas, riendo, prometiéndonos un futuro lleno de amor. Él era un ingeniero joven, lleno de sueños. Yo trabajaba en un banco, independiente, segura de mí misma. Nos enamoramos rápido, nos casamos. Y todo cambió cuando nos mudamos con su madre, Carmen. Ella, postrada en una silla de ruedas, tras un derrame cerebral, era una mujer de carácter imposible. Las cuidadoras huían de ella. Javier, ocupado con su carrera, me pidió que dejara mi trabajo. Lucía, quédate en casa. Cuida de mamá y de nuestra familia. Te daré todo mi sueldo. Serás la reina de esta casa. Sus palabras sonaban como un sueño. Pero pronto se convirtieron en una pesadilla. Al principio, cumplió su promesa. Cada mes, me transfería su salario sin falta. Pero con el tiempo, empezaron las excusas. Necesito dinero para cenas de trabajo. Lucía, para impresionar a los jefes. Poco a poco, recuperó el control de su tarjeta. Los 5, 0 euros mensuales se convirtieron en 3. Ling. Luego en 1. V. Y finalmente, en esos míseros 500 euros que ahora me hacían sentir como una mendiga. Y Carmen. ¡Ay, Carmen! Desde el primer día, sus palabras eran como cuchillos. Inútil, no sabes ni cocinar una paella decente. Sus insultos eran mi pan de cada día. Y Javier. Él nunca me defendió. Mamá está enferma. Lucía, tiene dolores. Por favor, ten paciencia. Y así, tragué mi orgullo, año tras año. Pero esta mañana, algo dentro de mí se rompió. Todo empezó con mi hija, Sofía, mi pequeña de 6 años. Con sus ojos grandes y su sonrisa dulce, me tomó de la mano. Mamá, ¿podemos comprar un pastel? Por favor. Su voz era tan suave, tan llena de esperanza. Miré mi cartera. Vacía. Ni 1 euro. Cariño, espera a que papá me transfiera el dinero. Sí, luego te llevo. Sofía asintió, siempre tan comprensiva, pero sus ojos... Esos ojos me partieron el corazón. No somos pobres. Javier gana bien. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo permití que mi hija tuviera que suplicar por algo tan simple como un pastel? Le envié un mensaje a Javier. Cariño, estás ocupado. Es hora de transferir los 500 euros de este mes. Silencio. Ni una respuesta. Intenté calmarme, pero la furia crecía dentro de mí. Sofía no merecía esto. Yo no merecía esto. Decidí insistir. Javier, Sofía quiere un pastel. Pero no tengo dinero. Por favor, transfiere los gastos. Esta vez, recibí un mensaje de voz. Su tono era puro despecho. Ya, Lucía, deja de molestar. Estoy ocupado. Te lo envío luego. Colgo. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo la impotencia me ahogaba, mientras preparaba la cena, cortando cebollas para una tortilla. Sofía entró corriendo a la cocina. ¡Mamá! De repente, empezó a vomitar. Luego, diarrea.
Mi corazón se detuvo. La tomé en brazos y corrí al hospital. Pero al llegar, la realidad me golpeó. Javier no había enviado el dinero. No tenía ni para pagar las medicinas de Sofía. Con el alma en un hilo, lo llamé. Apenas contestó. Gritó: «No te dije que estoy ocupado. Eres como una cobradora de deudas. Te enviaré el dinero cuando pueda». Y colgó. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Estaba sola, con mi hija enferma, sin un centavo. Y mi esposo me trataba como si fuera una carga. Me tragué mi orgullo y pedí prestados 200 euros a mi amiga María. Al menos pude comprar las medicinas. Pero cuando llegué a casa, exhausta, Carmen y Javier me esperaban. No preguntaron por Sofía. No les importó. En cambio, Carmen alzó la voz, aguda como un cuchillo. «Inútil. ¿Dónde estabas? La casa es un desastre y no has preparado la cena». Javier, sentado en el sofá, ni siquiera levantó la mirada. Me ordenó: «Ve a cocinar. Mamá tiene hambre». Sentí que algo dentro de mí se apagaba. ¿Quién era esta mujer en la que me había convertido? ¿Dónde estaba la Lucía que soñaba con un futuro brillante? Esa noche, mientras Sofía dormía, me miré en el espejo. Mis ojos estaban hinchados de tanto llorar. Recordé cuando conocí a Javier. Éramos tan felices. Pero ahora, todo era una mentira. Carmen me insultaba. Javier me ignoraba. ¿Y yo? Yo había perdido mi voz. Pero no más. Algo tenía que cambiar. Al día siguiente, me armé de valor. Durante la cena, con Carmen y Javier sentados a la mesa, hablé. «Javier, por favor, transfiere los 500 euros. No tengo dinero para comida». Él soltó una risa sarcástica. «Ustedes, las mujeres, lo tienen tan fácil. Solo esperan que les demos dinero. Saben lo duro que trabajo». Sus palabras me cortaron como vidrio. Como si yo hubiera elegido esta vida. Como si no hubiera sacrificado mi carrera por él. Pero antes de que pudiera responder, Carmen intervino, echando más leña al fuego. «Exacto. Mi hijo se mata trabajando. Y tú siempre pidiéndole más. Aprende a gastar menos. Avariciosa. Intenté defenderme. Hago lo que puedo. 500 euros no alcanzan para comida, servicios y los gastos de Sofía». Javier golpeó la mesa. «No alcanzan. ¿Cuánto más quieres?» Cada palabra era una daga. Pero entonces, Carmen cruzó la línea. Mientras picoteaba su comida, murmuró: «¿Y esa niña inútil tuya? ¿Para qué gastas en pasteles? Mejor ahorra para ayudar a mi hijo». Mi sangre hirvió. «Inútil. Mi Sofía, no pude contenerme». «Basta», grité, volteando mi plato sobre la mesa. Me volví hacia Javier, con la voz temblando de rabia. «Tú me rogaste que dejara mi trabajo. Me prometiste que sería la reina de esta casa. Pero aquí estoy, mendigando 500 euros, mientras tú y tu madre me tratan como basura. ¿Crees que disfruto esto? Trabajé, Javier. Era independiente. Luego, enfrenté a Carmen. ¿Y tú? Te quejas de que gasto el dinero de tu hijo. Si no fuera por ti, ¿crees que estaría aquí, cuidándote como una criada? Una cuidadora profesional cobra 0 euros al mes, y yo lo hago por 500. Deberías estar de rodillas agradeciéndome». El silencio en la sala era ensordecedor. Javier y Carmen me miraban, atónitos. Por primera vez, sentí un alivio inmenso. Había dicho todo lo que llevaba años reprimiendo. Pero Javier explotó. «Te has vuelto loca, Lucía. ¿Quién te crees que eres?» Lo miré fijamente. «No, Javier. Nunca he estado más lúcida. Se acabó. No voy a seguir pidiéndote dinero. No voy a cuidar de tu madre. Y Sofía, la criaremos juntos. A ver cómo te las arreglas sin mí». Tomé a Sofía de la mano y subí a nuestra habitación. Esperaba que ella estuviera asustada por mi outburst, pero sus ojitos brillaron. «Mamá, estuviste increíble». Mi corazón se derritió. «Cariño, si vuelvo a trabajar,
Puede que no tenga tanto tiempo para ti. Ella sonrió. No te preocupes, mamá. Ya tengo 6 años. Puedo cuidarme. Sus palabras me destrozaron. La abracé fuerte, con lágrimas en los ojos. Sofía era lo único bueno de este matrimonio, y por ella no volvería atrás. Esa noche, mientras Sofía dormía a mi lado, tomé una decisión. No movería un dedo más por esta casa. Que Javier y Carmen vieran lo que era vivir sin mí. Pensé que podrían resistir unos días. Me equivoqué. No duraron ni una noche. A las 10, cuando apenas había cerrado los ojos, Javier tocó la puerta. Su voz sonaba incómoda. Lucía, aquí tienes los 500 euros de este mes. Pero, mamá tuvo un accidente. ¿Puedes limpiarlo? Me entregó un cheque, como si con eso pudiera comprarme de nuevo. Lo miré, fría como el hielo. Todas esas veces que asumí la carga en silencio, él debió pensar que era fácil, que yo era una máquina sin sentimientos. Pero ya no. Le devolví el cheque. No me atrevo a aceptar tu dinero, Javier. Si no, tú y tu madre seguirán llamándome inútil. De ahora en adelante, buscaré un trabajo. Ganaré mi propio dinero. Y esta casa, tu madre, todo lo demás. Ocúpate tú. Su rostro se endureció. Vamos, Lucía, no seas ingrata. Te daré 0 euros más. Y 500 en total. Deja de hacer berrinches y ve a limpiar lo que ensució mamá. Solté una risa amarga y le devolví el nuevo cheque. No, Javier. Estoy harta. Él estalló. Si sigues así, no esperes un céntimo más. Lo empujé hacia la puerta. Adiós. Furioso, salió dando zancadas, murmurando maldiciones. Pero no tuvo opción. Tuvo que ir él mismo a limpiar el desastre de Carmen. Por primera vez, sentí que el poder estaba en mis manos. A la mañana siguiente, cuando desperté, Javier ya se había ido al trabajo. Apenas abrí la puerta, Carmen empezó a gritar. Perezosa, hasta ahora duermes. ¿Quieres matarme de hambre? Ve a prepararme el desayuno. Me reí con frialdad. ¿Sigues pensando que soy la nuera que puedes mandar? Carmen anoche. Le dejé claro a Javier que estoy harta. No aceptaré ni 1 euro más de él. Y no pienso cuidarte. Si quieres que alguien te atienda, pídeselo a tu hijo. Pero seamos honestas. ¿Crees que Javier, acostumbrado a que lo sirvan, tiene la paciencia para lidiar contigo? Por un instante, vi el miedo en sus ojos. Carmen conocía a su hijo mejor que nadie, pero rápidamente cambió de táctica. Su voz se suavizó, forzando una sonrisa. Oye, Lucía, no seas impulsiva. Las parejas no deben ser tan mezquinas. Javier trabaja duro, y es justo que tú cuides la casa y a los mayores. Pero, claro, él tiene la culpa por no darte el dinero a tiempo. Cuando llegue, le daré una buena regañina. Su falsedad era patética. Durante años, cuidé de ella sin una palabra de gratitud. Ahora, al verme decidida, intentaba manipularme con halagos. La ignoré. Preparé el desayuno, solo para Sofía y para mí. Unas tostadas con tomate y aceite de oliva, como nos gustaba. Carmen, sentada en su silla, nos miraba con furia. Su estómago rugía. Mujer cruel, piensas matarme de hambre. Respondí con calma. No me culpes. Carmen, anoche le dije a Javier que no te cuidaría más. Él lo sabía, y aún así te dejó sola. Si alguien te abandona, es tu querido hijo, no yo. Después del desayuno, tomé a Sofía y salí de la casa. Si Javier quería seguir diciendo que yo no hacía nada mientras él se mataba trabajando, que se encargara de todo sin mí. Quería ver cuánto aguantaba. Fui directo a su oficina, un edificio moderno, en el centro de Seville. Entré sin dudar y me acerqué a su escritorio. Cuando me vio, su rostro se ensombreció. Sin darme tiempo a hablar, explotó. Mamá me llamó. Dijo que solo preparaste desayuno para ti. Y Sofía, ignorándola por completo,
Lucía, ¿qué te pasa? Lo miré con serenidad. Creo que anoche fui clara. Javier, no aceptaré tu dinero y no cuidaré a tu madre. Pero como quieres igualdad, hoy te toca cuidar a Sofía. Ayer la cuidé yo. Ahora es tu turno. Como si hubiera entendido. Sofía soltó mi mano y corrió hacia él. Papá, hoy te toca. Mamá necesita un descanso. Javier se sonrojó de frustración. Lucía, estás loca. ¿Qué hago con una niña en el trabajo? Me encogí de hombros. Ese es tu problema. Resuélvelo, ignorando su intento de detenerme. Me di la vuelta y salí. Caminé directa a una agencia de empleo doméstico. Mis credenciales no eran impresionantes. Había estado fuera del mercado laboral por años. Amistreetelik. Un puesto en un banco era imposible. Pero limpiar, cuidar, eso lo dominaba. Para mi sorpresa, impresioné a la agencia. Señora Morales, su experiencia cuidando a una persona con discapacidad es valiosa. La contactaremos pronto para una prueba. Salí de allí con una chispa de esperanza. Si iba a trabajar, lo haría para alguien que valorara mi esfuerzo. No para los que me llamaban inútil, pero entonces mi teléfono sonó. Era Sofía, llorando. Su voz temblorosa me rompió el corazón. Mamá. El jefe de papá le gritó, por traerme. Luego papá me dejó afuera. No conozco a nadie aquí. Tengo miedo. Mi sangre hirvió. Javier había abandonado a nuestra hija. Solo porque no podía lidiar con las consecuencias corrí a buscarla, con el corazón en la boca. Cuando la encontré, sola y asustada, la abracé con fuerza, pero no podía ceder. Si lo hacía, Javier seguiría manipulándome. Entonces, tuve una idea. Una forma de darle una lección que nunca olvidaría. Con el pulso acelerado, llamé a la policía. Hola, agente. Quiero denunciar un abandono infantil. Por favor, vengan rápido. La palabra niña los movilizó al instante. Cuando llegaron, un agente consoló a Sofía con dulzura. Con los datos que les di, identificaron a Javier como el padre. En su oficina, lo encontraron desprevenido. Su rostro palideció. Es un malentendido. No abandoné a mi hija. Solo se portó mal. La dejé afuera un momento. El agente fue tajante. No se deja a una niña tan pequeña sola. Y si le hubiera pasado algo, vi mi oportunidad. Me lancé, con la voz rota pero fuerte. Javier, ¿cómo pudiste dejar a Sofía así? Lo di todo por ti. Tuve a tu hija, la crié, cuidé. A tu madre enferma. Y ni siquiera me das 500 euros al mes. Me fui a buscar trabajo. ¿Y tú? Tiras a nuestra hija como basura. Los colegas de Javier, que ya miraban curiosos, se acercaron. Saqué mi teléfono y mostré los mensajes. Miren cómo me rogaba por dinero mientras él me ignoraba. Antes de casarme, trabajaba. Era independiente, pero él me suplicó que dejara todo para cuidar a su madre. Y ahora me trata como una mendiga. Mis lágrimas y las pruebas en la pantalla golpearon fuerte. Los rostros de los compañeros de Javier pasaron de la curiosidad al desprecio. Algunos murmuraban, avergonzados por él. Javier, acorralado, intentó agarrarme. Me aparté, fingiendo miedo. No me toques, por favor, no me hagas daño. La agente intervino al instante. Señor, no solo abandonó a su hija, ahora intenta agredir a su esposa. Vendrá con nosotros a declarar. Y así, lo escoltaron a la comisaría. Su humillación fue total. De camino a casa, Javier mantuvo la calma, pero apenas entramos, explotó. Lucía, estás loca. Irrumpiste en mi oficina. Armaste un escándalo. ¿Quién te crees que eres? Si pierdo mi trabajo, ¿cómo vas a sobrevivir? Lo miré, desafiante. No te preocupes por mí, Javier. Pronto tendré mi propio trabajo. Él se burló, con desprecio. Trabajo, con tu experiencia, después de años sin hacer nada. Por favor, te engañas. Me reí.
cortante. Nada, llevo años manejando esta casa, cuidando a tu madre, criando a nuestra hija. Soy más que capaz. Las agencias de empleo doméstico ya me quieren. Ganaré 0 euros al mes, más de lo que tú me das a regañadientes. Antes de que pudiera responder, Carmen nos interrumpió desde la sala. Javier, basta de pelear. Prepárame algo de comer. No he comido nada en todo el día. Javier respiró hondo, intentando calmarse. Lucía, ve a cocinar. Mamá y Sofía tienen hambre. Sin decir una palabra, fui a la cocina. Pero cuando la cena estuvo lista, una paella sencilla, con el aroma del azafrán, llenando la casa. Solo preparé para Sofía y para mí. Puse los platos en la mesa y cuando Javier intentó servirse, lo detuve. Esto es para nosotras. Si tú y tu madre quieren comer, prepárense algo. Su rostro se retorció de ira. ¿Hablas en serio? Lucía, ¿quieres seguir con este matrimonio? No olvides que esta casa es mía. Si no te portas bien, nos divorciamos y veremos dónde vives. Solté una risa fría. Divorcio. ¡Qué original! Sí, compraste esta casa, pero yo he dado años de mi vida, mi trabajo, mis sacrificios. ¿Quieres hablar de dinero perfecto? ¿Sabes cuánto cuesta una cuidadora profesional? 0 euros al mes, mínimo. Y para alguien como tu madre, más. Me das 500 euros, cuando te da la gana. Así que hagamos cuentas. Réstame el alquiler, pero págame por cuidar a Carmen todos estos años. A ver quién le debe a quién. Javier se quedó sin palabras, tartamudeando. No tenía respuesta. Sin más que decir, fue a la cocina y preparó un plato de espaguetis para él y Carmen. Carmen dio un bocado y lo escupió al instante. Esto es asqueroso. Demasiada sal. Miró con envidia la paella en el plato de Sofía, claramente deseando estar en nuestra mesa, pero esto fue solo el comienzo. Desde ese día, me negué a tocar cualquier tarea relacionada con Javier o Carmen. Cociné solo para Sofía y para mí. Lavé nuestra ropa. Nada más. La casa se convirtió en un caos. Carmen sufría más que nadie. Había días en que se ensuciaba y nadie la limpiaba. Gritaba, lloraba, diciendo que prefería morir. El desorden y sus quejas constantes llevaron a Javier al límite una noche, mientras Carmen gritaba durante una de sus videoconferencias, interrumpiendo su reunión. Algo en él se quebró. Vino a mí, con la voz cansada, casi suplicante. Lucía, lo siento. Por favor, arreglemos esto. Sé que me equivoqué. Has trabajado tanto por esta familia y no debí tratarte así. Perdóname. Te daré los 500 euros a tiempo. No, espera. Sí, 0 euros al mes. ¿Qué dices? En otro tiempo, quizás habría cedido, pero ya no lo necesitaba. La agencia de empleo me había conseguido un trabajo. Una familia buscaba una cuidadora para su madre, una mujer con doble amputación y un carácter difícil. El puesto pagaba 0 euros al mes. Carácter difícil después de años con Carmen. Podía con cualquiera. La agencia quedó impresionada con mi experiencia y me recomendó de inmediato. El trabajo empezaba al día siguiente. Miré a Javier y sonreí, con un toque de sarcasmo. 0. ¿A quién intentas engañar? Y él entró en pánico. Está bien, te daré todo mi sueldo, como antes. De acuerdo, sacudí la cabeza. No, Javier. Tengo un nuevo trabajo. A partir de mañana, cuidaré a una persona con doble amputación. ¿Sabes cuánto me pagan? 0 euros al mes. Él se rió, incrédulo. San, 1000, por ser criada. ¿Te están estafando? Me acerqué, con la voz firme. No es una estafa. El sueldo es alto, porque esa mujer ahuyenta a todos los cuidadores con su carácter. Pero no me preocupa. Nadie tiene peor temperamento que tu madre. Carmen, que escuchaba desde su habitación, rodó su silla hasta la sala, pálida de pánico.
Te vas a ser criada de otra. ¿Y yo qué? La miré, con una sonrisa afilada. Pídele a tu hijo que contrate a alguien. Pero cuidar a alguien como tú, eso cuesta 0 euros al mes. Y con el sueldo de Javier, dudo que puedan pagarlo. Supongo que te quedarás sola. Javier, furioso, gritó. Bien. Lucía, ¿quieres jugar así? Lárgate de mi casa, paga renta o haz las maletas. Sin enmutarme. Saqué mi teléfono y grabé un mensaje para mi nueva empleadora. Señora Ana, he pensado en su oferta de vivir con usted y cuidar a su madre las 24 horas. Estoy de acuerdo. ¿Puedo mudarme mañana? Ana respondió al instante. ¿Con gratitud? Lucía, gracias. Nos salvas la vida. ¿Cómo te quedarás? Te añadiremos 500 euros más al sueldo. Colgué y miré a Javier y Carmen con una sonrisa triunfal. Ven, hay gente que valora mi trabajo. Y hasta me pago más. Debería agradecerte, Carmen. Tus insultos me dieron la fuerza para este nuevo comienzo. Ellos se quedaron mudos, con rostros llenos de rabia e incredulidad. Carmen, desesperada, le gritó a Javier. Contrata a una criada. No creo que no haya alguien mejor que ella. Pero yo ya no escuchaba. Empaqué mis cosas y las de Sofía. Nos fuimos de esa casa. Al principio, Carmen intentó usar a Sofía para manipularme, pero después del incidente con la policía, Javier sabía que no podía volver a jugar con nuestra hija. Mi nueva empleadora, Ana, fue increíblemente comprensiva. Cuando le conté mi situación, aceptó que Sofía viviera conmigo, siempre que no interrumpiera mi trabajo. Para agradecerle, renuncié al aumento de 500 euros. Tener un hogar seguro para mi hija era más que suficiente. Así, Sofía y yo empezamos una nueva vida. Mientras tanto, en la casa de Carmen, todo era un desastre. Mi vecino, Antonio, se convirtió en mis ojos y oídos. Me contaba, con una mezcla de lástima y diversión, cómo Javier y Carmen luchaban. Javier contrató a una cuidadora barata para Carmen. Al principio, parecía funcionar. Pero Carmen, fiel a su naturaleza, empezó a criticarla. La comida es horrible. No sabes ni cambiar un pañal. La cuidadora renunció en una semana. Javier contrató a otra, más experimentada, pero también se fue, harta de los insultos. Javier, abrumado por el trabajo y las quejas de su madre, estaba al borde del colapso. Un día, Antonio me contó algo que me hizo sonreír. La segunda cuidadora renunció tras una pelea con Carmen. Javier, furioso, llegó a casa y, por primera vez, la enfrentó. Es tu culpa, mamá. Si no hubieras tratado tan mal a Lucía, no estaríamos en este lío. Me reí al escucharlo. Típico de Javier, echándole la culpa a Carmen para no asumir su parte. Sí, Carmen fue cruel, pero mi punto de quiebre fue él. Sacrifiqué mi carrera, mi independencia, todo por su familia. Y él me humilló, me hizo mendigar. Culpar a Carmen era su manera de lavarse las manos. Decidí que quería verlo con mis propios ojos. A final de mes, me tomé un día libre. Me vestí con cuidado, me maquillé y volví a esa casa. No para ayudar, claro, solo para ver cómo estaban. Cuando entré, encontré a Carmen discutiendo con su tercera cuidadora, una mujer de unos 50 años. Carmen la señalaba, gritando: «Inútil, pido agua y tardas una eternidad». Sanguijuela. Cuando me vio, su tono cambió al instante. «Ay, Lucía, por fin estás aquí. Esta criada es un desastre comparada contigo. Tú sabías lo que necesitaba con solo mirarme». Sus palabras eran veneno. La cuidadora, Hata, explotó. «¿Cómo te atreves? Ahora alabas a tu nuera. Los vecinos me contaron cómo la tratabas como basura. No mereces ayuda. La echaste y ahora estás atrapada conmigo. ¿Y sabes qué? Me voy por 0 euros al mes. No aguanto tus abusos». Se quitó el delantal, se lo arrojó a Carmen y salió.
Carmen, furiosa, se volvió hacia mí, con lágrimas de cocodrilo. Lucía, estos días han sido una miseria. Estas criadas son crueles. Lo he pensado bien. Fuiste la mejor. Vuelve, por favor. Te trataré mejor. Lo juro. Sentí un nudo en el pecho, pero no por lástima. ¿Cómo me dejé humillar tanto tiempo por esta mujer? Si me hubiera defendido antes, si hubiera puesto límites, Carmen y Javier no se habrían atrevido a tratarme así. Ignoré sus súplicas y fui a mi antigua habitación a recoger las últimas cosas de Sofía. Esta casa ya no era mi hogar. Planeaba pedir el divorcio. Quería cortar todos los lazos con ellos. Carmen, al ver mis intenciones, entró en pánico. ¿Qué haces? Nos vas a dejar a Javier y a mí. Egoísta, prefieres cuidar a extraños antes que a tu familia. No respondí. Seguí empachando. Mi silencio la enfureció más. Lo sabía. Bruja despiadada. Te demandaré por abandonar a tu familia. No pude contenerme. Demándame, Carmen. A ver qué dice el juez. 6 años trabajando como esclava, cuidándote, mientras me insultabas. ¿Crees que la ley te apoyará? Vieja abusadora. Estaba a punto de terminar cuando vi 2 muñecas de Sofía en el balcón. Fui por ellas. De repente, Carmen gritó como poseída y me arrojó una taza de cerámica. Te mataré. Me agajé por instinto. La taza voló por la puerta abierta del balcón. Mi corazón se detuvo. Estábamos en el 10º piso. Si golpeaba a alguien abajo, sería una tragedia. Corrí al balcón y miré. La taza había impactado a alguien en la cabeza. Un hombre se tambaleó y cayó, con un charco de sangre formándose a su alrededor. Me giré, hirviendo. Carmen, ¿qué hiciste? Podrías haber matado a alguien. Ella, pálida, se defendió. Es tu culpa. Si no te hubieras movido, no habría fallado. Tú pagarás por esto. Me reí, amargamente. Díselo a la policía. Les encantará saber que tus huellas están en esa taza. Vaya corriendo a ver a herido, llamando al 911. Cuando me acerqué, mi mundo se derrumbó. Era Javier. La taza lo había golpeado en la cabeza. Murió al instante. Cuando la ambulancia llegó, ya era tarde. Javier estaba muerto. La taza que Carmen lanzó desde el 10º piso le había destrozado el cráneo. En el hospital, Carmen estalló en llanto histérico. «Mi hijo, mi pequeño, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué haré sin ti?» Sus gritos resonaban por los pasillos, pero pronto su dolor se transformó en rabia. Me señaló, con el rostro retorcido de odio. «Todo es tu culpa, bruja. Maldijiste a mi hijo. ¿Por qué no moriste tú? Devuélveme a Javier». Por un instante, sentí el impulso de devolverle su veneno. Quise gritarle que ella era la asesina, que su propia mano mató a su hijo. Pero me contuve. ¿De qué servía? Carmen nunca asumiría su culpa. Siempre encontraría a alguien más a quien culpar. En cambio, le di una última mirada, cargada de desprecio. Tú lo mataste, Carmen. Vive con eso. Me di la vuelta y me fui. No valía la pena gastar un segundo más en ella. Después de la muerte de Javier, informé a la policía. Pero Carmen, paralizada de cintura para abajo, no iría a prisión, aunque la condenaran. Perseguir el caso me parecía inútil. Javier se había ido, y yo no quería seguir atada a Carmen. Decidí dejarlo atrás. La herencia de Javier se dividió entre Sofía, Carmen y yo. Según la ley, le dejé la casa a Carmen, como un último gesto de decencia, pero sabía que no le sería fácil. Una mujer rica, postrada en una silla, era un blanco perfecto para oportunistas. Y así fue. Antonio, mi vecino, me contó que familiares lejanos de Carmen aparecieron pronto, atraídos por su dinero. No me sorprendí. Carmen siempre había sido egoísta, y ahora pagaría las consecuencias de su carácter. Yo, en cambio, me enfoqué en Sofía, con mi nuevo trabajo, ganando 0 euros al mes, y un hogar seguro con mi empleadora Ana.
Por fin sentía paz. Sofía se adaptó rápido. Iba a la escuela, jugaba, reía. Era mi luz en la oscuridad. Años después, supe que Carmen había muerto. Al principio, no planeaba ocuparme de nada, pero descubrí que le había dejado una parte de su herencia a Sofía, así que, a regañadientes, regresé para arreglar los detalles. Fue entonces cuando conocí la verdad sobre sus últimos años. Tras mi partida, Carmen vivió sola, sin nadie que la cuidara de verdad. Desconfiada de las cuidadoras, temerosa de que le robaran, recurrió a un sobrino, Miguel. Le ofreció un trato si la cuidaba hasta su muerte. Le dejaría la casa. Al inicio, Miguel cumplió, pero el carácter de Carmen era un veneno imposible de soportar. Pronto, él y su esposa comenzaron a discutir con ella. A diferencia de Javier, Miguel no toleraba que insultaran a su esposa. La familia empezó a tratar a Carmen con desprecio, esperando que muriera pronto para quedarse con la casa. Pero Carmen, astuta hasta el final, tuvo la última palabra. Sin que ellos lo supieran, cambió su testamento. Dejó la casa a Sofía, no a Miguel. Cuando Carmen murió, Miguel estaba furioso. Intentó impugnar el testamento, pero yo no lo permití. Con la policía de mi lado y un testamento legal, no había nada que pudiera hacer. Organicé el funeral de Carmen rápidamente. Vendí la casa y con el dinero, Sofía y yo nos fuimos para siempre. Algunos decían que Carmen debió sentir algo de culpa para dejarle la casa a Sofía, pero yo la conocía mejor. No fue bondad, fue venganza. Prefirió que la casa fuera para Sofía antes que dejar que Miguel, quien la maltrató, se beneficiara. Es curioso cómo funciona la vida. Carmen y Javier pensaron que podían humillarme eternamente, que siempre sería la nuera sumisa, la criada sin voz. Pero al final, sus propias acciones los destruyeron. Sofía y yo encontramos nuestro lugar. El año pasado, durante la feria de abril, llevé a Sofía a las casetas. Bailamos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Ese mismo día, la agencia de empleo me ofreció un puesto como gerente en una empresa de cuidados. Un nuevo comienzo. Mirando atrás, no siento odio por Carmen ni por Javier. Solo lástima. Si hubieran valorado lo que tenían, si hubieran tratado a los demás con un poco de respeto, quizás todo habría sido diferente. Pero la vida tiene su manera de equilibrar las cosas. A veces, el universo pone las cosas en su lugar. Y para mí, ese lugar es aquí, con Sofía, construyendo un futuro que nadie podrá quitarnos.